Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, damos la bienvenida a doña Consuelo, a don Aníbal Herrera. Se integra este equipo, como siempre. Hola, Aníbal. Mira, nosotros vamos a conversar, que ya está en línea telefónica con nosotros, Ricardo Pérez Fernández, politólogo, y que ha hecho unos pronunciamientos muy interesantes que nosotros quisiéramos pues traerlos aquí a Sol de la Tarde. Pero antes, permítame decirle que el PRM está enviando un comunicado donde dice que el partido, atendiendo a lo acontecido en Mao Valverde, ha procedido a suspender al compañero Darinel Valdés de las filas del partido hasta tanto su caso sea ventilado ante la dirección ejecutiva con propuesta de expulsión. Pero ese caso tiene que ir a la justicia, como el caso de la chica del chocolate, del café caliente. Del café. A ese ex alcalde le dieron 7 puntos para curarle un ojo, que lo tiene tapado, negro entero, y la herida va desde la nariz casi hasta la mitad de la sien. La herida de la trompada que le dio en el ojo. Eso no puede quedarse en una simple suspensión. Eso tiene que ir a la justicia ya. Muy bien. Bueno, la víctima tiene que llevarlo. Sí. Bueno, Ricardo, buenas tardes, Ricardo. Hola, muy buenas tardes, doña Consuelo y demás integrantes. Aquí está Ángela Conte, está Pedro Jiménez, está Aníbal Herrera, Consuelo de Pradera. Ricardo, un placer para nosotros recibirte aquí en Sol de la Tarde, aunque no nos veamos. El placer es mío, muchísimas gracias. Gracias. Mira una cosa, Ricardo, estábamos leyendo unas declaraciones tuyas en el sentido siguiente, nos parecieron sumamente interesantes, tú como politólogo que eres, en el sentido que tú dices, la fuerza del pueblo no puede ahora ponerse a enfrentar, vamos a llamarlo así, al PRM, al gobierno que ha subido. Tiene que concentrarse la fuerza del pueblo en enfrentar al PLD como partido con la meta de atraer más PLDistas hacia la fuerza del pueblo. ¿Eso es el planteamiento así como tú lo estás haciendo? Esencialmente sí. Lo que he dicho es, en primer lugar, no tiene ningún sentido estratégico para la fuerza del pueblo entrar en un enfrentamiento directo con un gobierno que recién se juramenta en una situación de crisis sin precedentes en nuestra historia republicana. Primero, porque no han tenido el tiempo suficiente como para que tenga sentido ante la sociedad una labor de oposición política. Y en segundo lugar, porque la fuerza del pueblo tuvo una alianza con ese partido que hoy es gobierno. Entonces, ni es la circunstancia, ¿verdad?, ni es el momento de que un partido como la Fuerza del Pueblo empiece a articular una ofensiva opositora al PRM y al presidente Luis Abinader. Sin embargo, la primera fuente de crecimiento de la Fuerza del Pueblo va a ser el PLD, y es natural que así lo sea. Claro. La Fuerza del Pueblo es un desprendimiento de ese PLD, y por ende son los PLDistas los que tendrían mayores afinidades naturales hacia lo que ofrece ese nuevo partido que es la Fuerza del Pueblo. Por lo tanto, lo primero que debería de estar en la agenda de esa nueva organización es su congreso, que inicia en octubre de este año y que termina en febrero del año que viene, para que de ese congreso emane una fuerza política que sí esté en sintonía, ¿verdad?, con los anhelos de esta sociedad del siglo XXI, y que pueda esta, pues, constituirse en una representación genuina de la misma. Y yo creo que en ese ejercicio, si se hiciera de manera exitosa, muchos PLDistas sentirían atracción natural por abandonar al viejo partido e ingresar a lo que sería la Fuerza del Pueblo. Ricardo, una pregunta. Esa visión, ese señalamiento que tú haces, ¿tú lo has conversado con el líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández? Ay, no le pregunte eso. No, mis opiniones son mías. Yo no las converso. No con nadie. Solo pregunto si le has recomendado eso a él. No digo que tu opinión no sea tuya, ¿no? O a la Fuerza del Pueblo, Pedro. No lo he conversado en ningún órgano partidario. Esto es una opinión personal, ¿verdad?, que se deriva a partir de la observación del escenario actual y de lo que yo entiendo que son conclusiones de Ricardo, sentido de que común.
desde que formó la Academia de Profesionalización de la Política, haciendo una opinión independiente muy. No, es que me parece que no me expresé bien, o me malinterpretó mi amigo Ricardo. Ricardo, no. Lo que te pregunto no es para dejar alguna estela de vínculo tuyo con la Fuerza del Pueblo, no. Te pregunto, porque yo sé que tú tienes cercanía con el expresidente, si tú en algún momento le hiciste esa recomendación en privado a él. No, es un tema que no he conversado ni con el expresidente Fernández ni con nadie de la organización. Es una opinión muy personal de quien les habla. Sí, es muy interesante. Ricardo, y muy atinada. Ricardo, mira. Muy realista. Sí. Ricardo. Claro. Yo tengo una experiencia muy vaga política, pero contigo aprendo mucho recurrentemente. Tengo años. No empiece así, patrón, que cuando usted hace eso... O sea, porque él hace eso siempre. Viene ensayado. Siempre, he ensayado todo eso. No, doña, adelante. Yo soy un admirador de Ricardo, lo sabe, yo no tengo que convencerlo de eso. Sé, él lo sabe. Está bien, sigue. Ricardo, me consta. Yo tengo una opinión contraria a esa tuya. Yo entiendo en que la medida en que se diluyan, se compartan fuerzas, FUPU y el PLD, sencillamente esa división, si el PLD, si FUPU lo que pretende es debilitar al PLD para crecer él a costa del PLD, lo único que van a garantizar, me dice la experiencia, es que el PRM se consagre en el poder por los próximos 16 años. Mira por qué difiero de esa opinión. Porque para mí, quienes le dan el triunfo al PRM son dos bloques de electores, uno totalmente independiente del otro. El primer bloque de electores es, digamos, el voto duro del PRM, antiguo PRD. Y el segundo bloque de electores, posiblemente el más importante en esta circunstancia, es el de esa clase media baja, clase media alta, que tiende a ser apartidista, no tiene afiliación ni lealtad hacia ningún partido político, y que en esta ocasión, por celebrarse este proceso electoral en el marco de una ola de cambio, decidió darle su voto mayoritariamente al PRM. Ese voto con el que ganó el PRM en la primera vuelta en las elecciones del 5 de julio, no es un voto del PRM, no es un voto consolidado PRMista, eso es un voto prestado. Entonces, ¿cuál es la función fundamental que tiene la Fuerza del Pueblo o cualquier otro partido que quiera crecer en estas circunstancias? En primer lugar, formar lo que sería su base fuerte y leal de apoyo. Para la Fuerza del Pueblo, esa base fuerte y leal de apoyo la constituyen los seguidores del presidente Leonel Fernández y los PLDistas que no se sientan a gusto ni representados con el PLD ni con cómo terminó el PLD en este proceso electoral último. Luego de consolidar ese voto, que sí tendría una identidad partidaria, entonces empieza la labor de oposición de cara a la sociedad dominicana para conquistar ese voto prestado que fue el que llevó a Luis Abinader al poder en esta circunstancia. Pero para mí el orden en el que se hace el trabajo político para consolidar estas dos bases, yo comparto ese criterio empieza contigo, con la partidaria y luego con la de la sociedad en sentido general. Sobre todo lo de la clase media. La clase media demostró el peso que tiene en esta sociedad al votar contra el PLD. Sin embargo, si yo fuera a orientar a un partido político nuevo, como es el caso de FUPU, no lo orientara a ese segmento para debilitar al PLD, que es lo que tú estás planteando. Yo preferiría que analizar el resultado electoral. El resultado electoral definió Leonel Fernández 300,000 votos, esos son sus seguidores. Ahora, ahí hay un dato de que el PRM apenas consiguió de los 7.500.000 electores, apenas consiguió el 23%. El 23%, no es el 52%, no, perdón, el 26%, no es el 52%, es entre un 25 y un 26%, porque apenas votó un 49% de la población. Entonces hay que preguntarse, ¿y qué pasó con el otro 51% de la población que no fue a votar? ¿Qué le pasa a esa gente que no quiso al PRM, pero tampoco quiso al PLD? Yo me enfocara hacia
ese sector de la población. Sí, pero mira algo, Ángel, y por qué sigo en desacuerdo con eso. La abstención, al final, termina materializándose porque una parte importante de la población decidió no salir a votar. ¿Por qué? Por la pandemia, lógicamente. Ahora bien, cuando se levantaron esos instrumentos de opinión pública, las encuestas que de nuevo demostraron, por lo menos las profesionales, que sí estaban en lo cierto con lo que pronosticaban, te demuestra cuál era la preferencia electoral o te proyecta cuál era, digamos, la selección electoral que había hecho esa población en sentido general de cara a este proceso electoral. Si hubiese votado el tradicional 70% que vota en las elecciones presidenciales, probablemente el resultado hubiese sido el mismo. Y si hubiese habido alguna variación, la variación tampoco fuese muy significativa. Al final, mayoritariamente, la sociedad decidió votar por el cambio. Y el cambio en esta ocasión lo representó Luis Abinader. Pero mira una cosa, no es correcto aplicar un análisis estático, en mi opinión, claro, a lo que es un proceso dinámico por naturaleza, como es la política y sobre todo, como lo es el aspecto de la correlación de fuerzas en materia electoral dentro de la política. Mira, primero, ni la votación que recibió la Fuerza del Pueblo es necesariamente indicativa con el nivel de preferencia que pueda tener ese partido o su figura principal, que es Leonel Fernández, en el mediano plazo, ni tampoco aplica lo mismo para el PLD. Es decir, el PLD podría o estar más fuerte en el mediano plazo o incluso estar más débil de lo que demostró o de lo que sacó, de lo que consolidó en este proceso electoral. Esto hay que continuarlo observando. Sin embargo, ¿a qué debe de apelar la Fuerza del Pueblo? No es a debilitar el PLD como estrategia principal, porque no se trata de eso. La Fuerza del Pueblo, con lograr el debilitamiento del PLD, no gana nada. La Fuerza del Pueblo gana algo con su crecimiento y con calar ella como una fuerza política que tenga identidad en la sociedad dominicana y que tenga credibilidad en la sociedad dominicana. Hay muchos PLDistas, y creo que ustedes lo saben, que se sienten insatisfechos, no porque se perdieran las elecciones pasadas, sino por la dinámica que se viene experimentando en el PLD desde hace 16 años. En el PLD no hay crecimiento orgánico, no hay crecimiento institucional. En el PLD llegaron al poder los que en ese momento eran sus figuras principales en el ámbito de la política y permanecieron como sus figuras principales en el ámbito de la política. Ricardo, todo esto que tú dices es verdad, pero eso lo propició Leonel siendo presidente del PLD. Sí, Ángel, adelante, yo Ricardo. entiendo, él te está haciendo un análisis. yo entiendo que en cada momento que se quiera, digamos, señalar algo mal hecho por Leonel, se quiera hacer eso, pero ese no es mi punto. Mi punto es, independientemente de quién lo haya hecho y quién lo haya propiciado, el PLD tiene un estilo de ejecución institucional que tiene a mucha gente de las nuevas generaciones insatisfechos y que entienden que esa ausencia de movilidad y crecimiento orgánico que se dio en ese partido a lo largo de ese tiempo podría verificarse ahora incluso con la celebración del Congreso, porque lo que se sospecha es que lo que pasarán a tener posiciones de primacía ahora son los hijos de, sobrinos de, los nietos de, y a eso hay mucha gente que le tiene miedo y que no se siente conforme con eso. Y si eso fuera cierto, si eso se verificara, esa gente tendría una atracción natural por irse hacia una organización como la Fuerza del Pueblo, que la dirige Leonel Fernández, con la cual esos PLDistas de la base no tienen ninguna diferencia fundamental. Las diferencias fundamentales de Leonel Fernández no son con el PLDista de la base, son con el comité político del PLD. La cúpula. Sino, exactamente, con la cúpula, y eso se ve y se vio a lo largo de todo este proceso, y también se ve claramente en las encuestas que se realizan con seriedad y con profesionalidad. No hay una división real entre Leonel Fernández y las bases del PLD. Lo hay sí entre Leonel Fernández, Danilo Medina y sus principales seguidores. Por eso, resumo, la primera fuente de crecimiento del PLD de la Fuerza del Pueblo es y lo será el PLD. Y una vez la Fuerza del Pueblo pueda consolidar lo que sería ese voto fuerte, entonces pasa a su próximo paso estratégico, que es buscar apoyo en la sociedad apartidista. Ricardo, y entonces, ¿qué tú vislumbras que puede pasar con el PLD, que quedó con un 32%,
un partido en el gobierno con 16 años, pero que se va a la oposición sin un líder visible que pueda despertar la esperanza de llegar al poder y retornarle esa autoridad que tenía y esa capacidad para hacer una opción de poder nuevamente. ¿Qué tú vislumbras que puede pasar a corto, mediano y largo plazo con ese partido? Si ahí no se da un proceso de renovación genuino y que pueda terminar por en el mediano plazo, nunca en el corto plazo, el PLD no se recupera en el corto plazo ante esta sociedad, por un desgaste natural, no es porque necesariamente el PLD sea esto, sea aquello, es simplemente por un proceso de desgaste natural. Son 16 años corridos en el poder, 20 de los últimos 24. Es normal que de aquí a 4 años el PLD siga con la credibilidad y sin la legitimidad para conversar francamente con esta sociedad. Es normal. Ahora bien, si en ese proceso de renovación del PLD no termina, ¿verdad?, por tomar forma un producto genuino, donde haya caras nuevas en función del mérito, que puedan empezar a relanzar esa organización, lo natural es que mucha de esa gente, precisamente al no tener proyecciones de éxito en el mediano plazo en materia electoral, empiecen a buscar espacios donde sí se pueda tener. Y ahí está la mayor oportunidad de crecimiento de la fuerza del pueblo. Mira, hay un ejemplo que lo ilustra muy bien. El PRD en el año 2008 obtuvo cerca de un 46% de la votación en esas elecciones presidenciales. En el año 2012, recuerden lo cerca que estuvo el expresidente Hipólito Mejía de ganar la presidencia. Fue una elección muy cerrada con el entonces presidente Danilo Medina. Ahora, ¿qué pasó en el año 2016? En el año 2016 ya el PRD estaba disminuido a un partido de menos de un 6% del electorado nacional. Y en este último proceso electoral queda aún más disminuido a un 2.5%. ¿Por qué pasó eso? Bueno, eso pasó sin necesariamente tener que profundizar sobre las decisiones que llegaron ahí, porque finalmente el PRD se convirtió en un proyecto que no tenía vocación real de poder. Y al no tener vocación real de poder, los PRDistas originales, orgánicos, que sí tienen vocación real de poder, migraron hacia una nueva organización que es la que hoy los llevó precisamente a la presidencia de la República a través del PRM. El PLD tiene que cuidarse de no caer en eso mismo. Si el PLD construye un partido que no proyecta vocación genuina de poder, sino simplemente la continuidad de un proyecto político heredado, entonces habrían problemas y probablemente mucha de esa gente que hoy milita en ese partido va a buscar a dónde ir, a cuál proyecto político sumarse, que sí tenga esa vocación de poder, Ricardo, que debe tener todo proyecto político. Ricardo, yo sé y lo dije desde el principio que vi la formación de la Fuerza del Pueblo, que el símil que quería hacer FUPU era exactamente replicar la experiencia del PRD-PRM. Pero yo creo que las circunstancias son diferentes. Muy, muy diferentes. Había un nivel de convivencia y doña Consuelo hasta me dijo cosas que yo no voy a decir en público que debieron pasar con el PRD. Había una imposibilidad de convivir internamente, que esa división era inevitable. ¿Qué pasó con el PRD? El partido de masas más grande de la República Dominicana, que el 98%, ustedes recordarán cuando se discutía el nombre del PRM, Partido Revolucionario Mayoritario, que nosotros nos opusimos que fuera mayoritario y le cambiaron la M, gracias a Marte Piantini, para que tengan claro, le pusieron moderno. Y, patrón, la experiencia PRD no es el símil hoy del PLD versus FUPU. El PLD está saliendo del gobierno, que aunque ustedes no lo quieran aceptar, Danilo es un líder con vigencia, y mejor que no tenga la posibilidad de volver a ser presidente para garantizar su condición de liderazgo, con una obra de gobierno como no la puede exhibir ningún partido en la República Dominicana. No es la misma situación la del PLD versus FUPU que la del PRD versus PRM. Perdóname, por favor. Mira, para mí es exactamente la misma situación. Te voy a decir por qué. Yo creo que si uno estudia los ciclos político-electorales de la sociedad dominicana en la contemporaneidad, se da cuenta
de que simplemente reeditamos y reeditamos la repetición de ciclos políticos que se dan en momentos determinados. Mira, Ángel, partidistas todos. Si no en 8, en 12 años, aquí estaremos de nuevo sobre la cresta de una ola de cambio que pida a gritos que se vaya ya el que esté, no importa el que tú quieras, ponle el nombre tú, y que entre lo nuevo. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es lo que tiene que construirse con credibilidad ante la sociedad dominicana. Fíjate cómo lo hizo el PRM con éxito. El PRM, que es ese mismo PRD de antaño, con sus dirigentes históricos, un partido que no salió bien del poder en el año 2004, fíjate cómo ese PRM, teniendo esa misma gente en sus filas, fue capaz de venderse ante esta sociedad y esta sociedad comprarle que ellos eran el cambio. ¿Por qué? Porque inteligentemente, a partir del año 2016, supieron seleccionar 5, 6, 7 caras nuevas de jóvenes buenos, que comunican bien, con buena formación política, pero Ricardo, que terminaron siendo los interlocutores ante la sociedad dominicana. Sí, pero espérate un momentito, Ricardo, si nos oyes. Sí, Ricardo, sí, le escucho, ¿cómo no? Sí. Para que tú pongas en tu análisis esto. ¿Y qué papel juega la oligarquía que apoyó al PRM? Más, vea, desde mi punto de vista, la sociedad civil, los norteamericanos, Pompeo, toda esa retahila. ¿Qué papel jugó la oligarquía, incluso propietaria de medios de comunicación, a favor del PRM descaradamente, con todo su derecho, porque tienen derecho igual que cualquier otro ciudadano? Pero en el caso de la influencia de los medios de comunicación puestos al servicio del PRM, un partido que termina días antes viajando en el helicóptero de un narco, con un narco extraditado, y nada de eso le hace mella a ese partido. Sí. O sea, me parece como que solamente nos quedamos en el análisis político y no el económico, el papel de la oligarquía a favor del PRM. Mira una cosa, para mí, que claro, los grandes grupos económicos del país, por lo general, en un proceso electoral, sobre todo a nivel presidencial, colocan fichas, digamos, en todas las parcelas. Sí. Eso es normal porque sus intereses sí son de largo plazo. El capital no entiende de ciclos políticos electorales, el capital es indeterminado en el tiempo, es indefinido en el tiempo, y por ende siempre apuesta a todo, ¿verdad? Yo lo que creo es que el momento político que se dio como antesala de este proceso electoral, miren, era tan visceral a favor de un tema del cambio, que no importa todo aquello que se dio, algunas digamos, acciones puntuales, algunas situaciones puntuales como la que usted menciona, doña Consuelo, al final no le hicieron mella al PRM, no los afectaron de ninguna manera, porque más importaba, digamos, en la colectividad de la sociedad en ese momento, el hecho de que era momento de cambio ante cualquier otra cosa. Mire, pero se condicionó la sociedad para eso. Exacto. O sea, se trabajó para que pensara así la sociedad. Pudo haber algo de eso. Porque el cambio lo hizo Danilo, cogiendo ese presupuesto nacional con todo y su falla y volcándolo a favor de los más desfavorecidos del país. Eso era el cambio. Ese cambio se opacó totalmente. La clase media dijo, no me interesa que los hospitales sean mejores que la clínica, yo no voy a hospital. No, porque había una conspiración contra sus intereses económicos. Claro. Pero mire, las clínicas son de esos capitales. Recuerden algo. El elector no se mueve en función digamos, de racionalidades que deriven de un proceso de análisis frío. Claro. El elector se mueve en función de instintos primarios. Sí, y en el ámbito electoral, uno de los instintos primarios que se dan por ocasiones es el del cambio, sin importar qué es lo que estamos cambiando. Sí, eso es así. Y se da cada la colectividad cuando piensa colectivamente. Eso es así. Sí. Es así. Entonces, mire, yo tengo, por ejemplo, un amigo que es apartidista, y en esencia político, es una persona que ni se entera mucho de los temas políticos. Y yo recuerdo con este proceso electoral, una persona que por lo general es bastante moderada y comedida me dice, óyeme bien, a mí me pueden enseñar un video del candidato presidencial del PRM consumiendo drogas y no me importa, voto por él igual. Exacto. Cuando una persona que tiende a ser racional en su análisis
me dice algo así, ya yo sé que estamos ante una situación donde no importa lo que se haga, si se tiene razón o no se tiene razón, era momento de cambio y en efecto el cambio llegó. Sí. Entonces ahora tú dices los demás actores políticos, ¿sí? Sí. Tú dices que Dígame, en 8 perdón. años, podría ser también en 4, la sociedad se va a excitar en esa misma dirección. Pero es que siempre pasa. En cuatro me parece que salvo un manejo catastrófico de esta crisis, 4 para mí sería poco tiempo. Como le pasó a Pero Hipólito. Exacto, como le pasó a Hipólito por la crisis de la quiebra de los bancos. Pero si no es 8 es 12, Ángel, porque siempre ha sido así. En el 78 fue una gran ola de cambio. Luego en el 96 fue una coyuntura especial, pero en el año 2004 también fue una gran ola de cambio a raíz de una crisis. Ahora en el año 2020 otra gran ola de cambio. Esto se repite, esto se va y se va a continuar repitiendo porque la lógica del elector es la misma. Ricardo, ahora que tú dices eso, yo lo que insisto en pensar que para el próximo gobierno 2024, quien viene también impulsado por la oligarquía es David Collado. Si Luis Abinader va a querer repostularse como generalmente pasa, ya el acuerdo es, no sé si tú ves que haya de verdad una posibilidad de acuerdo, un acuerdo que llegó a último momento. Último momento, fueron antes del día anterior o 2 días anteriores a las elecciones, en el Parque Eugenio María de Hostos, David Collado de un lado y Luis de otro. Ellos dos, más nadie. Aquí está el apoyo de David Collado, que no se lo había dado, al contrario. Eso sería la posibilidad de que sea el acuerdo al 24, David Collado, porque David no va a esperar de que 8 años para postularse. La gente que lo apoya. Sí, yo lo dudaría mucho porque primero la reelección está habilitada. Nuestro modelo permite 2 periodos y nunca más. Sí. Si David Collado decidiera desafiar a Luis Abinader por la candidatura a la reelección, bueno, le cuento que en este hemisferio, no en este país, no, en este hemisferio no existe un caso de un presidente con la reelección habilitada que haya perdido un proceso interno de la nominación a la presidencia. No existe. Entonces sería interesante. Claro, sería interesante ver si David Collado entiende que es su momento y pasa a desafiar a Luis a lo interno del PRM por la candidatura. ¿Qué pasaría? Para mí es lógico y natural que si la reelección está habilitada y Luis Abinader llega montado sobre la ola de cambio y sobre una nueva esperanza que se construye en torno a su proyecto político, que su organización, su partido, le diera la oportunidad, llegado el momento, de que pueda presentarse una reelección. Ahora, te dice la pregunta. No, lo que yo quiero que tú para yo concluir yo, y perdón Ángel, lo que yo quiero saber, el compromiso, uno de los compromisos que es el cambio fundamental, y dice nuestra compañera querida politóloga Rosario Pinal, es la corrupción. Eso fue la narrativa fundamental, como diría Aníbal, para el cambio, la corrupción, Odebrecht, todo lo otro, etcétera. ¿Qué tiene entonces que exhibir el gobierno del PRM, Luis, para cumplir eso? Sí, mire, para mí, yo lo amplío un poquito más, ese factor que definitivamente tuvo un peso específico en la decisión de que se apoyara a Luis Abinader. Yo no diría solamente corrupción, porque mire algo, ni todo el mundo es corrupto, es decir, ni todo el funcionario público que ha sido, es o será, es corrupto, eso es falso. En segundo lugar, tampoco todo lo que la gente se imagina que es corrupción lo es, eso no es verdad. Ahora bien, yo he dicho que Luis Abinader llegó a la presidencia montado sobre 4 crisis, o una crisis de 4 pilares, si se quiere. Ajá. La primera fue la crisis sanitaria, naturalmente. La segunda, la crisis económica. La tercera, la crisis social, que esa segunda y tercera se derivan de la primera, lógicamente. Y luego la crisis moral. Ahí dentro de ese te faltó una, Ricardo, te faltó una crisis, que fue la primera, la crisis que generó la convención interna del 6 de octubre en el PLD, que para mí es la número 1 de las causas que hicieron a Luis Abinader ganar la presidencia. Sí, pero fíjate algo, eso es circunstancial en el sentido de que ese bloque que votó por él mayoritariamente, ¿verdad? Que fue
el de ese rango clase media baja, clase media alta, que esa partidista votó a favor de él al margen de ese proceso del 6 de octubre. Ese proceso del 6 de octubre lo que afectó fue a esa dinámica partidaria PLD Fuerza del Pueblo. Eso fue lo que afectó eso, ¿eh? Pero una cosa, en esa crisis moral, ¿a qué nos referimos? Bueno, evidentemente está el tema de la corrupción, pero también está el tema de una forma de hacer política y de conducir el Estado que irrita a la gente. La irrita a la gente primero porque hoy en día se tiene demasiada información y se sabe básicamente todo. Antes esto no era una realidad y por ende esa hipersensibilidad que demuestra la gente ante tantas cosas en el manejo de lo público, pero también están las redes que lamentablemente se han convertido en un espacio donde casi todo, digamos, se tergiversa, se magnifica. Óigame, y lamentablemente ponen a circular una serie de cosas que terminan no siendo ciertas, pero que generan ese efecto que cuando se suma es lo que causa esa gran indignación que te mueve a una ola de cambio político electoral. Entonces, yo pienso que Luis Abinader está claro. En sus encuestas se veía muy claramente. La gente no entiende que él llega con una varita mágica a resolver los problemas económicos y sociales derivados de la crisis. Ahora, la gente sí espera que él actúe con determinación y con decisión en cuanto a procesar y llevar ante la justicia a todo aquel que tenga cuentas pendientes que rendir. Y yo creo que en ese sentido no puede flaquear, no puede perderse, porque si llegase a decepcionar a la sociedad en esa materia, entonces que se prepare, porque los cacerolazos, la bulla y la indignación será dirigida hacia él. Muy bien. Bueno, pues, chicos. No, perfecto. Tengo una preguntita, pero se la hago después sobre el proceso de cambio que veremos en 4 u 8 años. Gracias, Ricardo. Claro. Muy amable de tu parte, como siempre. Un placer para mí. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Lea, nos vamos a la pausa. La verdad, doña Consuelo.